Hola, 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 hola. Dios los bendiga grandemente en este día. Los saludamos en la paz del Señor desde aquí, desde la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, para todo el mundo. Estamos aquí en vivo para tener hoy este culto a Dios de todos los domingos. Así que los saludamos y esperemos que estén todos bien. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes a todos. Qué bueno que es estar con ustedes. Vamos a darles un momentito para que los hermanos se comiencen a conectar. Ahí entró la señal. Gloria a Dios. Bueno, aquí no sale todavía, pero bueno, ya va a conectar. Hola Mati, ¿cómo estás? Bendiciones, Mati. No alcanzo a ver bien de acá quién más está. Mati, Walter Millet. Estamos por la página, ¿no? Sí, estamos por la página, sí. Estamos por la página. Sí, porque acá no sale. Bueno, vamos a esperar Estamos entonces. por la página. Señor le bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Bueno, después de un tiempo, aquí estamos con ustedes, tratando de recuperar nuestra voz de a poco. Y, digamos, hemos dejado de hacerlos vivos por el tema de la difonía que hemos tenido, la tos. Bueno, ahora después de 15 días estamos un poco mejor, ya estamos recuperando nuestra voz original, digamos. Aunque a veces la tos no se va del todo, ¿no? No. Creo que por varios meses el post-COVID es lo que deja, ¿no? Pero bueno, haciéndonos rehabilitación, kinesiología respiratoria para poder recuperar la capacidad pulmonar, al menos yo, ¿no? De lo que he perdido. El resto de la familia, todos bien. Así que bueno, bendiciones a todos, hermano. Amén. Dios los bendiga grandemente. Así que estamos acá esperando. Ahora mi esposa va a compartir como es el link en todas las páginas, todos los grupos de los hermanos. Así podemos tener hoy. Puede ir compartiendo ustedes también en sus grupos. Un tiempo lindo en la presencia del Señor. Vamos a estar hablando de un tema muy lindo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, ¿no? De cómo somos, quiénes somos, a dónde pertenecemos. Y bueno, hoy también es un día especial porque, o sea, si no hubiese habido las restricciones que hay en este tiempo, por el tiempo de, ¿no es cierto?, de la pandemia, hoy en muchas iglesias se celebraría lo que es el día del Pentecostés. Así que bueno, feliz día del Pentecostés, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Hace más de 2000 años, un día como hoy, no quiere decir que sea la fecha exacta. Yo a veces me acuerdo una palabra que dice allí en una de las cartas de Pablo, que habla, ¿no? Que nadie te juzgue por bebida, por comida, ni por fiesta solemne. Así que nosotros lo que hacemos es un estimativo de que el festejo de las fiestas a veces importantes para la iglesia. Lidia dice, quiero pedirle que por favor oren por mi hermana María del Carmen López, que está en Gualeguay, Entre Ríos, y se le declaró el COVID. Bueno, amén. Vamos a estar orando por ella. Y bueno, así que un día como hoy, hace más de 2000 años, se podría decir que nacía la iglesia que hoy conocemos como la iglesia de Cristo, ¿no? Donde allí en el aposento alto vino la visita del Espíritu Santo, que fue la confirmación del llamado de Dios para todos aquellos que iban a seguir a Cristo. Que el Señor Jesús, antes de la ascensión, le dijo que era necesario de que Él fuera para que viniese el ayudador, el paracleto. ¿El paracleto? ¿Qué es el paracleto? Es como el trípode que tenemos aquí sosteniendo el celular para que filme. Es un lugar paracleto que se dice donde se ponen los cosas para pintar, ¿no es cierto? Como un trípode. El ayudador, es un ayudante. Sostiene. Claro, algo que sostiene. Bueno, el Espíritu Santo es el paracleto nuestro, el que nos sostiene y es el que nos ayuda. Por eso es que el Señor era necesario de que Él se fuese, y Él se fue a sentar a la diestra del Padre para que viniese el Espíritu Santo a ayudarnos a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, es aquel que nos instruye, el que nos hace ver la verdad en su palabra, y así podemos nosotros
transitar en este tiempo, en esta vida. Así que un día como hoy, allí estaba el apóstol Pedro con todos los discípulos juntos, y entonces vino como lenguas de fuego el Espíritu Santo, y realmente fueron bautizados todos por el Espíritu Santo. Es necesario el bautismo del Espíritu Santo porque es el sello que nos sella a nosotros como propiedad de Dios. Así que hoy es el día del Pentecostés. Nosotros somos, tal vez no seamos neopentecostales, pero tenemos raíces pentecostales. Saludamos al hermano Omar Cárdenas, allí de la Iglesia Cristiana, Alianza Cristiana Misionera, Labranza de Chile. La hermana Susi también. Susi Bellini. Nosotros somos pentecostales, ¿por qué? Porque nacimos en el Pentecostés. Una cosa es ser pentecostal, porque somos manejados, instruidos por el Espíritu Santo, y otra cosa es el neopentecostalismo, que es, sí, muchas gracias hermano Omar, sí, estamos recuperados, gracias a Dios. El neopentecostalismo es lo que vemos nosotros, son donde están los excesos, es lo que vemos hoy de los grandes excesos de las mega iglesias, con todas las cosas salir ahí fuera. Sí, los moveres, digamos, ¿no? Los moveres y las modas. Que ha causado mucho daño. Por eso hoy vamos a hablar, como si fuera una pregunta, ¿cambió el ADN? También un poco, digamos, como un chascarrillo, ¿no? Porque hay algunos hermanos creyentes, que dicen que no se quieren poner la vacuna porque la vacuna les va a cambiar el ADN. Y bueno, qué sé yo, cada uno piensa como quiera, ¿no? Y bueno, y vamos a hablar realmente de que la vacuna no tiene nada que ver con el cambio de ADN. Sí que la iglesia, conocida como iglesia, no por ahí la iglesia verdadera de Cristo, en parte ha cambiado su ADN. El ADN de Dios se ha cambiado por todas las cosas que vemos, ¿no? Que están pasando en este tiempo en las iglesias, ¿no? Y vamos hoy a usar la palabra para ver de que somos creación de Dios y de que el Dios sopló sobre nosotros su espíritu, pasamos a ser espíritu viviente allá, a través de la creación, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y vamos a hablar un poquito y vamos a citar donde hay una linda explicación de lo que tiene que ver con este tema que vamos a hablar, que es en 1 de Juan capítulo 3, que vamos a estar hablando también. Y vamos a estar desarrollando un poco el tema con todo esto que es tan, digamos, de hoy, ¿no? Tan contemporáneo, es el temor que hay infundados, a veces con mentiras del diablo y con tantas cosas más. Acuérdense que el diablo, cuando engañó a Adán y a Eva, fue con medias verdades, y hoy hay medias verdades por todos lados, y a veces dichas desde los púlpitos, y algunos hermanos que están con todo esto de que todo esto es una conspiración de la Organización Mundial de la Salud, con Bill Gates, con George Soros, los Illuminati y toda esa gente que dice, bueno, lo que quieren hacer es cambiar el ADN de la gente para que la gente se pueda someter a los dictámenes del mundo y no sé cuántas cosas más, también para ir desechando a aquellas personas que están enfermas, para ir purificando a la raza humana y que queden aquellos que son más fuertes. Bueno, es mucha tela para cortar en este tema, y a mí me da pena por ahí que muchos siervos de Dios, estamos hablando de pastores, evangelistas, que tomen esto como que es una conspiración y que es algo que ya ha fraguado para el anticristo y que ya estamos a las puertas de esto, de aquello, del otro. Sí, parece que estamos en los últimos tiempos, que son principios, dolores, que todo esto tiene que ocurrir, y lamentablemente mucha gente también ha salido a hablar con todo esto de Israel y la franja de Gaza, y gente que habla por ahí sin conocimiento, que toma profecías bíblicas y las vuelca diciendo que son las profecías de los tiempos finales, como el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, que también del profeta Daniel, de las 70 semanas,
y involucran muchas cosas que en parte son verdad, pero no todo es verdad, ¿no es cierto? Porque cuando el Señor habla también, saludamos a la hermana Claudia y a toda su familia, Dios los bendiga. Amén. Cuando Dios habla en su palabra, vemos las profecías en los evangelios, lo vemos cuando Jesús hablaba de los últimos tiempos, hablaba de guerras y rumores de guerra, pero es diferente una confrontación bíblica entre dos países a lo que es una guerra que involucra varios países, ¿eh? Una guerra mundial se habla cuando ya son muchos países involucrados y tienen que pasar todavía muchas cosas, muchas señales que faltan para cumplirse. Y bueno, también involucran lo que es con los Illuminatis y que un chip en la vacuna. Yo me vacuné ya hace cuánto, el 18, ¿no? El 18 me vacuné y no ha cambiado mi pensamiento. Sigo pensando lo mismo sobre los ladrones del Evangelio. Sigo pensando lo mismo de las personas buenas del Evangelio. Sigo pensando lo mismo de Satanás, que es un pobre diablo vencido, que Cristo lo venció en la cruz. Sigo pensando de que Cristo es nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. Sigo pensando de que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Sigo pensando de que hay un arrebatamiento donde el Señor nos va a recibir en las nubes. Sigo pensando de que el Señor va a venir por segunda vez cuando venga a establecer su reino al final de la gran tribulación. Sigo pensando del gran juicio del trono blanco, que nosotros no vamos a pasar, porque nosotros vamos a pasar por lo que es el tribunal de Cristo. Y sigo pensando un montón de cosas que están en la Biblia. O sea que la vacuna no me cambió mi ADN. El ADN mío no fue cambiado ni modificado en ningún tipo, en ninguna forma. Gracias a Dios, esta vacuna no me hizo nada, porque muchos sufrían fiebre, dolores, nada, un poquito de dolor en el brazo, sufrí nada más, pero el pinchazo, pero después nada. Pero hay mucha confusión y en el río revuelto ganancia de pescadores, dicen, ¿no? Yo me la tengo que dar mañana, la vacuna. Mi esposa se la va a dar mañana, gracias a Dios, porque ella es personal de salud y corre riesgo. La hermana Claudia ya se la dio. Y no creo Habría que preguntarle a la hermana Claudia si le pusieron un chip. Claro, si piensa diferente. A ver qué diga la hermana Claudia. Escuchamos el viernes el programa. ¿El viernes fue que escuchamos el programa? Sí, ¿el viernes o el sábado? Bueno, ya nos afectó la memoria. Sí, ya nos afectó. Pero Claudia no cambió su forma de pensar tampoco. Es de nuestro estilo, ¿no? De confrontar, de ir con la verdad. Y esto uno lo tiene que aclarar para que no traiga confusión. Hermano, se tiene que vacunar, vacúnese. Realmente esto lo va a ayudar a que usted pueda tener una buena vida. ¿Por qué arriesgarse de agarrarse otra vez? Nosotros ya tuvimos coronavirus y la pasamos muy fea, mi esposa peor que yo y que nuestros hijos, pero la pasamos muy fea. Entonces, arriesgarnos a perder la vida por una tontería, decir, no, o sea, a mí, si no me sana Cristo, yo no me pongo vacuna porque eso no es de Dios y es del diablo. Y si yo no me voy, si a mí Cristo no me sana, yo no me pongo nada. Hay gente que se ha muerto por ser irresponsables, irresponsables, irreverentes. Sigo pensando igual, la hermana negacionista, niegan la eficacia de Dios, niegan el poder de Dios, porque cuando uno duda esas cosas, lo que hace es decir, Dios no tiene el control. Y Dios sigue teniendo el control. Hasta que Dios se levante. Cuando Dios se levante del trono, no que no tenga mal control, pero ahí sí, Él va a venir con todo su juicio sobre las naciones. Pero Dios sigue sentado en su trono, gracias a Dios. Todavía no se ha levantado. Y realmente son tiempos finales, pero tampoco la locura. La locura que muchos llevan a que esto se desmadre en ese sentido. Usted tiene que tener los pies sobre la tierra. Su mente tiene que ser la mente de Cristo, ser sabio para ver los tiempos que están recurriendo, no dejarse llevar por cualquier tormenta de locos, porque eso es lo que pasa. Acuérdense de que uno de los espíritus más potentes que usa el diablo es el espíritu de la rebelión, el espíritu de la desobediencia anárquico. Y de la rebelión. Esa es la anarquía. Y el espíritu anárquico se mueve hoy no solamente en la gente, sino dentro de las iglesias y en las mismas
cabezas de la iglesia, que son personas que se rebelan en contra de las autoridades establecidas en este tiempo, en esta tierra, que uno debe obedecer, porque dice así la palabra, que debemos obedecer a las autoridades, no en la obediencia decir, bueno, todo, niega a Cristo, claro, niega a Dios, firma un papel para que se legalice, claro, el aborto. No, nosotros no estamos en contra de eso, pero a veces la mayoría no es creyente y nosotros no es que lo aceptemos, pero está la ley y está. No quiere decir de que yo, porque esté la ley y tenga que obedecer, voy a hacer avalar un aborto, no, nada de eso. Pero en lo que son las autoridades nacionales y las leyes que dictan sobre cómo nosotros debemos comportarnos en esta vida, cómo debemos acatar las órdenes, las leyes de tránsito, las leyes de la justicia, todo el tipo de leyes que son establecidas. ¿Por qué? Porque si nosotros no respetamos eso, o vamos presos, o nos hacen una causa penal. Si usted circula en este tiempo sin ningún permiso de circulación, le pueden abrir una causa penal y después el día de mañana usted puede tener problemas, porque si usted es un siervo de Dios, tiene que cuidar ese testimonio, de no tener una causa penal y que un día usted vaya preso. Así que, bueno, vamos a orar y vamos a pasar a lo que es la palabra. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti en este día, Señor. Glorificamos tu santo nombre en este día, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por darnos salud, por renovar nuestras vidas, Señor, por renovar nuestra fuerza. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando, los que se van a conectar, aún en diferido, Señor. Te damos gracias, Señor, por la iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor, por los pastores, por los líderes, por los hermanos de cada congregación, sí, que nos han escrito, que han orado por nosotros también y se han preocupado. Aleluya, Señor, bendecimos a todo el pueblo de Dios, Señor, bendecimos a la iglesia, también bendecimos la nación de Israel, Señor. Sabemos que todo esto que ha pasado es principio de dolores, que hay mucho más que aún se tiene que cumplir, Señor. Sabemos que muchas promesas se han cumplido, pero hay muchas que todavía no, y estamos ahí, Señor, entendiendo, Señor, y siendo conocedores de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Señor, es muy cierto, Señor, que cuando escuchamos noticias de Israel, tenemos que estar atentos. Claro que sí, Señor, porque hay promesas muy importantes que se tienen que cumplir en la nación de Israel, Señor. Pero mientras tanto, Padre, oramos por Israel, los bendecimos como nación, bendecimos como Estado, Señor, bendecimos a los creyentes, Señor, que se han convertido al Evangelio, aún los judíos mesiánicos, Señor, sean bendecidos, Señor, y que realmente, Padre, todas las personas que están en ese país, Señor, que realmente, Señor, están, Señor, que no creen en ti, Señor, no creen que tú eres Dios mismo. Padre, en este tiempo, Señor, yo sé que tú vas a sacar las vendas de sus ojos, Señor, para que ellos puedan ver y les pueda resplandecer la luz del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la iglesia, Señor. Toma control de nuestras vidas, Señor. Te entregamos este tiempo, esta palabra, Señor, que vamos a compartir, porque sabemos que sale de tu boca, Señor. Es lo que tú quieres hablarle a nuestros hermanos y a nosotros mismos, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, a todo tu pueblo. Bendice la iglesia, Señor. Toma el control. Padre, dejamos nuestras cargas. Aleluya, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Nos arrepentimos. Y, Señor, aquí quedan nuestras cargas, Señor, en este altar, Señor, donde estamos. Nosotros mismos somos un altar y el lugar donde estamos orando y bendiciendo es un altar también, Señor. Aunque las iglesias y los templos, Señor, la edificación, Señor, la estructura esté cerrada, pero donde un hijo de Dios se reúne, sea en su hogar, sea con otros hermanos, sea con su familia, o sea sola, allí, Señor, hay un templo, allí hay una iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros, Señor. Por eso esperamos, Señor, y nos sujetamos, Señor, a las ordenanzas, Señor, establecidas, Señor, y oramos y esperamos en ti, Señor, para cuando todo esto pase, Señor, volver a tener nuestras reuniones presenciales. Mientras tanto, aquí estamos, seguiremos compartiendo este mensaje, un mensaje de la palabra cristocéntrica, un mensaje, Padre, que tal vez a muchos les puede incomodar, Señor, les puede
caer incómodos, Señor, pero es lo que tú has puesto en nuestros corazones y vamos a seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. Por eso en el nombre de Jesús rechazamos y resistimos todo ataque del enemigo, todo aquello que quiera venir a perturbar nuestras mentes, nuestros pensamientos, toda distracción, toda confusión, Señor, todo problema en las redes sociales, Señor, en la señal de internet. Señor, en el nombre de Jesús rechazamos y resistimos y echamos fuera de nuestras vidas todo aquello que no sea tuyo. Padre, nos ponemos en tus manos en este día, Señor, que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Señor, restaura nuestra vida, renueva nuestra fuerza, Señor, para que podamos seguir adelante, Señor, como siempre, Padre, aún más, Señor, de lo que hemos estado, Señor. Que realmente tú nos des sabiduría de lo alto para poder administrar tu obra, Señor, porque tú eres el que está pastoreando la iglesia. El dueño de la iglesia eres tú, Señor. Y si tú eres el dueño de la iglesia, tú eres el sustentador, tú eres el proveedor y tú manejas todas las cosas, Señor. Por eso nosotros solamente somos administradores en tus manos. Señor, Señor, glorificamos tu nombre, te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir primeramente al libro, o sea, a la carta de Juan, la primera carta de Juan. Del capítulo 3, vamos a leer de 1 al 12 y después vamos a estar leyendo el libro de Génesis, para realmente para entrar en lo que es en el tema de la palabra de hoy, primera de Juan 3, del verso 1 al 12, y vamos a hablar un poco como si fuera, ¿cambió el ADN de hoy? ¿Cambió el ADN nuestro? ¿Cambió el ADN de la iglesia? Y yo creo de que en muchos casos sí ha cambiado el ADN. El ADN original fue cambiado. Y para mal. Sabemos que el ADN es una secuencia genética que fue descubierta en el año 1869 por un biólogo suizo que se llamaba Johann Friedrich Nietzsche. Era un biólogo. Y el nombre científico del ADN lo simplificaron, menos mal, porque miren, si tuviéramos que andar diciendo ácido desoxirribonucleico, terrible, ¿no? Si tuviéramos que andar diciendo a cada rato esa palabra. Era una pregunta de examen en la facultad esa. El ácido desoxirribonucleico. Esto lo descubrió este biólogo que vio allí lo que era la cadena de ADN, el ADN. Y en el ADN nosotros sabemos de que hay una carga genética muy grande, que nosotros lo podemos pasar a nuestra familia como una herencia genética. La herencia genética de nuestro ADN puede pasar a nuestra familia. Si uno tiene por ahí una enfermedad, ¿no es cierto? Hereditariamente, la hemofilia, por ejemplo, que se pasa a través de la cadena ADN, ¿no es cierto? El único que puede romper esas maldiciones, ¿no es cierto?, en nuestro ADN es Cristo, y Él lo hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario allí fue rota la maldición de que había en nuestro ADN contaminado. Había un ADN contaminado y la única forma fuera de que fuera la concesión por el Espíritu Santo y un nacimiento virginal de la Virgen María, no contaminada por ningún hombre, y allí Jesucristo tuvo que tomar parte de la humanidad nuestra, allí, ¿no es cierto?, cuando Él fue puesto en el útero de María. ¿Para qué? Para que recibiera Él también la carga aquella del ADN, para que Él pudiera cambiar ese ADN. Entonces Él era 100% Dios, pero era 100% hombre, porque era necesario llevar en Él la carga del pecado reflejado en Cristo, para que Él pagara por nosotros y la ira de Dios que era reservada para nosotros fuera descargada en la cruz del Calvario. La ira de Dios fue descargada en Cristo. Increíble, ¿no? Jesucristo llevó cargado nosotros en Él nuestros pecados, en nuestro ADN corrupto. Y entonces allí, en la cruz del Calvario,
es cuando ocurre ese milagro sobre nuestra vida. Acuérdese que nosotros éramos pecadores alejados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 12. Dice así la bendita palabra, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, a nosotros, porque no le conoció a Él. El mundo no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado. Dice, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice. Es un papá amoroso, ¿no? Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, dice, es del diablo. Porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció Él, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y él no puede pecar, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. ¿No? Tremenda palabra y realmente muy, muy aclaratoria, ¿no? Aquí habla del ser hijos de Dios. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 1, Génesis 1 del 26 y 28. ¿26 y el 28? Del 26 al 28. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Había un plan, había un plan establecido por Dios cuando el hombre crea a Dios. Y ese plan era de que Dios había creado al hombre, le dijo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Nosotros nos asemejamos, somos la imagen de Él, pero no somos Dios, somos su imagen. Pero fuimos creados
conforme a su semejanza. O sea que nos asemejamos a Dios. Nos asemejamos a Dios en la forma. Dice, y señorea el hombre, le dio autoridad, en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó el hombre a Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, dice varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, porque era algo bueno que había hecho, Y le dijo, fructificar y llenar la tierra, y multiplicar y llenar la tierra. Sojuzgar, le dio autoridad para sojuzgar y señorear en los peces del mar, las aves de los cielos, en toda la creación, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero vamos a ir un poquito más. Génesis capítulo 2, versos 7 y 8. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Al hombre que había formado. Dios creó al hombre y lo formó del polvo de la tierra. Allí el gran alfarero, el alfarero eximio, el mejor alfarero, lo creó al hombre de la tierra, allí con sus manos. Dice que lo formó y le dio aliento de vida, sopló, dice, en su nariz aliento de vida, le transmitió vida, Podríamos decir de que el ADN de Dios fue transmitido al hombre. El ADN de Dios estaba en el hombre, el Dios tenía un plan futuro con el hombre, porque si le había dado autoridad para que se enseñoreara de toda la tierra, para que se fructificara y multiplicara, dijo, llenad la tierra. El hombre había puesto todo su ser en Dios, y Dios había puesto las esperanzas en el hombre, de que él iba a ser aquella creación, de que iba a llenar la tierra, se iba a multiplicar, iba a gobernar la tierra, iba a tener dominio sobre las otras creaciones inferiores, porque Dios le había dado espíritu al hombre y allí pasó a ser un ser viviente. O sea, toda la autoridad estaba sobre el hombre y estaba todo preparado para que el hombre fuera eterno. La eternidad de Dios estaba allí en el hombre, el ADN puro de Dios había sido puesto en el hombre y hasta ese momento no había sido corrompido. Pero vemos de que allí después interviene aquel de que hablaba recién cuando hablamos en Primera de Juan, que hablaban de Satanás, que él fue malo desde el principio, ¿no? Él estaba corrompido desde el principio. Y ahora vamos a leer en Génesis 3, verso 4. 4 y 5, ¿no? Sí. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Dijo una media, claro. allá, o sea, ahí está la media vemos verdad. De cómo el hombre escucha a Satanás y acepta la media verdad, porque no era todo mentira lo que estaba diciendo Satanás, sí, de que le iban a ser abiertos sus ojos, pero no le estaba diciendo toda la verdad. No le estaba diciendo de que ahí iba a comenzar su muerte, muerte espiritual y también un límite de tiempo para vivir en esta vida natural. Consecuencia. O sea, de que Satanás les vendió una media verdad y allí fue contaminado el ADN, el ADN que el Señor había puesto desde un principio en la creación, fue contaminado por Satanás. Allí el hombre fue por primera vez contaminado y tuvo que pagar las consecuencias. Entonces cambió el ADN del hombre, sí, desde el principio de la creación hasta su total perdición, el ADN de Dios cambió. Y nosotros vemos en la historia de Israel, cuando Dios permitía el cautiverio de su pueblo, porque era un pueblo egoísta, era un pueblo rebelde, era un pueblo de que
anárquico, porque la anarquía estaba él. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se rebelaba tantas veces en contra de su creador y se apartaba. Porque su ADN había sido contaminado y había ido pasando la secuencia genética, esto es dicho por aquellos biólogos y estudiosos de esto, que la secuencia genética va pasando de generaciones en generaciones. Por eso que sabemos de que hay enfermedades genéticas que han pasado del abuelo al padre, del padre al hijo y del hijo al nieto, como puede ser a veces la diabetes, enfermedades del corazón, algún otro tipo de enfermedades en los huesos, como el cáncer también. Se ha visto de que toda una generación de una familia muere de cáncer, muere de enfermedades en el corazón, muere de distintos tipos de enfermedades que se pueden transmitir genéticamente. Hay otras enfermedades que tal vez no se transmiten genéticamente, porque a veces genéticamente usted no puede, por ahí no tiene diabetes. Tal vez su madre, su estilo de vida, claro, era diabética, pero usted en su gen, póngale, no estaba. Pero su estilo de vida, al no cuidarse, el comer cualquier cosa, usted puede adquirir esa enfermedad y usted después ya se la puede transmitir a sus hijos. Por eso es bueno de que uno también sepa que tiene que vivir una vida ordenada. ¿Por qué? Porque el Señor dice de que este es el templo del Espíritu Santo y como tal debemos de cuidarnos. A veces una vida desordenada lleva de que nosotros tengamos enfermedades que después puedan causar nuestra muerte prematura. Sabemos de que la maldición de Satanás que él metió allí, él corrompió con su mentira, hizo caer en pecado a la creación de Dios, y esa genética queda ya marcada, porque nosotros lo vemos ya en Caín y Abel. Ya había, ¿no es cierto?, como había también marcado genéticamente de que ya había maldad en el hombre, ya había corrupción en el hombre, como había en Abel, que había la parte buena de la genética, pero ya en Caín estaba la corrupción genética que había metido Satanás en el tiempo de la creación. El hombre se corrompió y su ADN se corrompió. Y se corrompió por todo lo largo del tiempo de la historia, que nosotros vemos al pueblo de Dios yendo tras dioses ajenos. El pueblo de Dios, Dios lo sacaba, lo libertaba y lo ponía en un lugar, y por un tiempo adoraban a Dios, pero ya Dios les decía: miren, no se mezclen con las tribus que están alrededor nuestro, dice, porque eso es anatema, eso yo no lo quiero, para mí es abominación. Y así todo el pueblo igual iba, conquistaba a esos pueblos y se traía a las mujeres de los pueblos, y se contaminaba porque se casaban con ellos, se mezclaban genéticamente otra vez, y ya el pueblo entraba después, los hijos de ellos, a adorar imágenes otra vez, a levantar altares altos a la diosa, a la reina del cielo, y a todas aquellas abominaciones, tanto sean como el dios Moloch y tantos otros dioses que nosotros conocemos en la antigüedad, que son conocidísimos todos, como tantos dioses que pasaron a través de la antigüedad, que nosotros hemos estudiado en el Antiguo Testamento, y venían los reyes que obedecían a Dios y derribaban esos altares, aquellos reyes, ¿no es cierto?, y que traían de vuelta, instauraban la adoración de Dios, pero cuando ese rey cambiaba y venía otro, otra vez venía otro rey y que se mezclaba y dejaba entrar adoraciones falsas, entonces Dios los llevaba como castigo en cautiverio, hasta que alguien se levantaba y clamaba a Dios, y Dios escuchaba otra vez a su pueblo, lo libertaba otra vez, lo sacaba a lugares espaciosos de libertad, y allí por un tiempo el pueblo le servía a Dios, pero al tiempo otra vez se volvía a contaminar. Y decía: ¿por qué? ¿Por qué sucedía tantas veces? La herencia genética, la corrupción que había corrompido el ADN de Dios, seguía en ellos.
Necesitaba el pueblo de Dios un libertador que rompiera otra vez esa maldición, que rompiera esa maldición genética y que nos devolviera otra vez el ADN de Dios. Y eso ocurre después más adelante. Eso ocurre. Por eso vamos a analizar la palabra. Vemos aquí de cómo Dios crea al hombre, le da una secuencia genética inmortal, porque Dios le da esa secuencia genética inmortal. El hombre se corrompe y pierde la inmortalidad y muere. Ya muere espiritualmente, porque es separado de Dios, echado fuera del huerto. Dice que el hombre tenía que conseguir el pan con el sudor de su frente, los espinos del campo se levantarían en contra de él, los animales, las fieras del campo se volverían ya no domésticas, sino que estarían en contra de la creación, y todo eso es por el pecado. El pecado, la muerte entró en Adán y nos alcanzó a todos nosotros hasta que vino Cristo. Y vamos a analizar un poco en Primera de Juan, capítulo 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y si por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí vemos el ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando realmente hay un cambio de vuelta en nuestra vida, nosotros algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder en nosotros. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, yo se lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18, dice: sabiendo, fíjense, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, ¿de quién? De vuestros padres. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino espiritual. La vana manera de vivir a nosotros nos corrompió espiritualmente. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos sacados, fuimos rescatados por Cristo. Él fue, fíjense, Él fue ya nuestro Redentor. Él fue nuestro Redentor. Fíjense lo que dice Primera de Corintios 15, 45. Yo se lo voy a leer. Dice así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o sea Cristo, espíritu vivificante. El postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. O sea que nosotros, acuérdense, el primer hombre es de la tierra, dice el verso 47, es de la tierra terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Él es el que vino a restaurar nuestra vida, a restaurar nuestro ADN, toda nuestra vida. Nuestra vida fue restaurada en la cruz. Acuérdense, como decíamos recién aquí, que nos cambió nuestra vida. En la cruz recibimos nosotros a través de Cristo, a través de la obra de cruz, recibimos el perdón de nuestros pecados, pero también la reconstrucción, la restauración de nuestro ADN. El ADN que en un principio el Señor había soplado en la creación y que el diablo lo corrompió y que trajo la muerte. Dice, así como por Adán entró la muerte, por Cristo entró la vida. Así que allí en Adán entró la muerte y la corrupción de nuestro ADN. Fíjense lo que decía, ¿no? Que hablamos recién, ¿no? En Primera de Pedro 1:18, ¿no? Sabiendo, dice, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. O sea, de que nosotros, hasta no encontrar a Cristo,
nosotros se nos transmitió ese ADN, porque el hombre siempre tiene inclinación al mal. Ya cuando nace, ya tiene inclinación al mal y a la desobediencia. ¿Cómo uno lo ve? Usted nunca, bueno, si usted tiene hijos, es fácil de saber. Hijos o nietos. Usted le dice al pequeño niño de 1 año y medio, 2, le dice, no toques eso. Y usted tiene una estufa prendida o algo, no lo toques porque te vas a acabar. No toques eso, lo reta. No toques eso. Entonces él no lo toca. Pero cuando usted se dio vuelta, ¿qué va a hacer el niño? Va y lo toca. Y se quema. Se quema y llora. ¿Por qué? Porque le duele. Claro, así es el pecado, la desobediencia. Y usted dice, ¿cómo puede ser si es un niño que desobedezca la orden de un padre? Porque ya está la naturaleza pecaminosa grabada en el ADN. Y el único que nos salva de eso, no es que la quita, pero nos salva de eso es Cristo. Porque nosotros ahora tenemos el libre albedrío, pero nosotros en Cristo hemos recibido la salvación, la libertad. Hemos recibido la libertad de la esclavitud que teníamos con Satanás, de nuestra muerte eterna. Fuimos librados por Cristo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros somos como esos pequeños niños. El Señor nos dice, no toques eso porque es pecado. No toques eso porque es abominación de Dios. No hagas eso porque eso a mí no me gusta, me hace mal. Eso me ofende a mí. Y nosotros, mientras el Señor nos dice y nos está viendo, no lo hacemos. Pero cuando el Señor, pensamos que no nos ve, pero cuando el Señor se da vuelta, vamos y hacemos eso. ¿Por qué? Porque aunque fuimos comprados por precio de sangre, liberados del pecado, aún subsiste en nosotros la humanidad que arrastra el deseo pecaminoso. Porque el hombre tiene que luchar. No es que Cristo vino y en la cruz del Calvario no solamente pagó por tu pecado, sino que te llevó las ganas de pecar. No. El Señor pagó por tu pecado. Tú tienes que creer en Él. Tú tienes que vivir en Él. Pero siempre en el hombre está el deseo carnal. Porque es una lucha constante que tenemos nosotros los creyentes. Más aún el que no tiene a Cristo. Pero nosotros los creyentes luchamos día a día con nuestra carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al hombre siempre le va a gustar pecar. Pero es una lucha que tenemos dentro y nuestra conciencia, que es inspirada por el Espíritu Santo, nos dice, no toques eso, sal de ahí. Es una luz que se prende. Y nosotros tenemos la posibilidad de ver esa luz o de cerrar los ojos. Y no. Nosotros fuimos comprados por un precio maravilloso, que es Cristo. Pero el hombre siempre tiene esa tendencia. Fíjense, el mundo no nos conoce. O sea, ¿por qué? Porque no le conoció a Él. ¿No es cierto? ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando somos llamados hijos de Dios, tiene que haber una marcada diferencia. El mundo ya no nos conoce. Antes éramos del mundo y el mundo nos conocía. El mundo nos conocía. Cuando andábamos por la calle, nos invitaban a un cigarro o a alguna otra sustancia. ¿Por qué? Porque nosotros éramos parte del mundo. Estábamos en el mundo, vivíamos en el mundo, compartíamos el mundo y todos los pecados que había en él. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo y somos cortados en ese momento y nuestro ADN es restaurado, porque ya el postrer Adán nos da el ADN nuevo, el original desde la creación, entonces tiene que haber una marcada diferencia en nosotros. Por eso el mundo nos aborrece. El mundo no nos quiere. ¿Por qué? Porque él ve que en nosotros está el ADN de Cristo. Hay una diferencia. Y Satanás es el que comanda la vida de aquellos que no tienen a Cristo. Por eso es que el poder de Dios tiene que estar en nosotros, porque el Espíritu Santo actúa a través de nosotros, porque Él es el que convence de pecado. No van a ser nuestras palabras, ni porque tú lo arrastres a la iglesia, sino va a ser el Espíritu Santo
quien convenza de pecado. Fíjense, el ADN fue cambiado. El ADN de Cristo, que es el postrer Adán, es el que cambia el ADN corrompido que era traído, como decíamos recién, que leíamos en Primera de Pedro, que fue traído por nuestros padres, fue transmitido genéticamente y espiritualmente, fue transmitido a nosotros para que nosotros siguiésemos lejos de Dios y en pecado. Fíjense, vamos a leer ahora. Ahora dice, fíjense, el verso 2, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, tal como Él es. Cuando Él se manifieste, nosotros estamos en un proceso, estamos en una transición, estamos en un proceso, vamos camino a la perfección. Dice, pero si seguimos en manos de Dios, seguimos ese cambio que va a haber en nuestras vidas. Dice, amado, ahora somos hijos de Dios ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que vamos a hacer en Él, aún en este tiempo aquí en la tierra, pero también cuando Él se manifieste. ¿Por qué? Porque nosotros vamos también a ser glorificados. Cuando Él se manifieste a nosotros, cuando Él venga a buscar la iglesia, ese cuerpo glorificado de Él, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Vamos a ser levantados en el Espíritu. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y realmente le vamos a ver cara a cara como Él es. Ahora, en este momento, tal vez nosotros no lo podamos ver tal como es. ¿Por qué? Porque seríamos quemados por su gloria. Porque nosotros vivimos en un cuerpo de carne. Y este cuerpo, aunque nosotros muchas veces lo neguemos, nosotros siempre seguimos pecando. Porque nosotros siempre seguimos, aquel que dice que no peca, ya está pecando, porque está mintiendo. Nosotros siempre seguimos pecando, pecamos diariamente. Por eso es que es necesario el reconocimiento y el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que ese pecado no se siga acumulando en tu vida y el día menos pensado ya estés fuera del reino. ¿Por qué? Porque ese pecado te puede arrastrar a cualquier cosa. Fuera de las manos de Dios, el diablo nos puede hacer cualquier cosa. Por eso tenemos que seguir firmes en lo que es en las manos de Dios. Fíjense en el verso 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza es Cristo. La esperanza es una vida eterna. La esperanza es irnos con Él cuando Él venga a buscar la iglesia. Se purifica a sí mismo. ¿Qué es eso? Es que nosotros tenemos que buscar la santidad. Dios no viene y te pone un traje de santidad. La santidad la tenemos que procurar nosotros. ¿Y cómo se procura la santidad? Teniendo más contacto con Cristo, teniendo más contacto con el Señor, buscando de orar, buscando de leer la palabra. Nosotros nos santificamos, Cristo nos santifica a nosotros, y el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra de regeneración en nosotros. Pero nosotros somos el que tenemos que dar el primer paso. Nosotros tenemos que buscar de purificarnos a sí mismos. ¿Por qué? Porque así como Él es puro, ¿cómo podemos decir de que Cristo está en nosotros si nosotros no nos purificamos? Si nosotros no buscamos la santidad, si nosotros no buscamos de cambiar. Fíjense, verso 4. Todo aquel dice que comete pecado, todo aquel que comete pecado, en el verso 4, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado está infringiendo la ley. Cuando usted infringe una ley, sea una ley de la ciudad, sea una ley de la provincia, sea una ley de la nación, usted va a ser castigado. Usted va a ser castigado y tal vez sea puesto preso. Y tal vez tenga que estar años preso para pagar algo que una infracción que usted hizo en contra de la ley. Y la ley de Dios
es mayor que eso. O sea que si usted peca, si usted comete pecado, está infringiendo una ley de Dios. Una ley que fue establecida por Dios. ¿Por qué? Porque la ley, muchos dicen, no, dice, pero la gracia es mejor. Pero muchos se aprovechan de la gracia. Se aprovechan de la gracia para decir, bueno, pero yo vivo en la gracia, entonces no vivo en la ley, y entonces no tengo que pagar ningún tipo de tributo raro, porque Dios me perdona a través de la gracia. Pero el pecado en la gracia es una infracción más fuerte, es una infracción, podríamos decir, de mayor envergadura a lo que es una infracción a la ley. Porque la infracción a la ley, usted llevaba un animal al tabernáculo, un animal allí, y el sacerdote oficiaba, imponía las manos sobre ese animal, traspasaba el pecado suyo a él y listo, ya está, ¿no? Pero hoy es diferente. ¿Por qué? Porque cuando usted peca y usted no se arrepiente, lo que está haciendo es vana la obra de la cruz. Está diciendo, bueno, no importa que Cristo, escúcheme, es el sacrificio del Hijo de Dios. Es que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos. Fíjense lo que dice en el verso 5. Y si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, ¿no es cierto que nosotros no tenemos excusa? Si permanecemos en Él, el diablo no tendrá oportunidad de contaminar otra vez nuestro ADN. ¿No es cierto? Nosotros somos los que tenemos que buscar de guardar nuestra vida en santidad. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y acuérdense que la ley de Dios fue escrita en nuestros corazones. Ya no dice, no la escribiré más en tablas de piedra, sino la escribiré en tablas de carne. En nuestros corazones fue escrita la ley de Dios. Y allí están los 10 mandamientos. Y en esos mandamientos está hablando del pecado. Si nosotros fuimos restituidos, si fue restituido nosotros el ADN, si nosotros fuimos restaurados, entonces nosotros tenemos que vivir una vida santa. Una vida santa, no una vida de libertinaje. Porque muchos han tomado la gracia como un libertinaje, no como la libertad que es en Cristo. Entonces, el ADN del hombre contaminado, si el hombre no se arrepiente, entonces le estamos abriendo las puertas al diablo para que seamos contaminados otra vez. Por eso es que hoy en este tiempo vemos que no solamente ha cambiado el ADN del hombre, ha sido cambiado aún el ADN de los cristianos. ¿Por qué? Porque en este tiempo de pandemia parece de que el no ir a la iglesia es no arrepentirse de los pecados. O sea, no, yo no puedo ir a la iglesia, a la congregación, entonces no puedo escuchar la palabra, a mí el pastor no me ora, entonces yo no me puedo arrepentir de los pecados. Y eso es lo que estamos viendo, que la gente se enfría y se deja estar porque la iglesia no funciona literalmente. Esto es como la iglesia católica, ¿no? Que vos tenés que ir a la misa para que te haga repetir ciertas cosas para, sacarte los pecados, ¿no? Y el cura te tiene que perdonar los pecados él, ¿no? El cura te absuelve de pecado. Claro. El pastor no te puede absolver del pecado. El pastor lo que tiene que hacer, el deber del pastor es enseñarte cómo vivir en santidad, al respetar las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Pero la iglesia no te salva. La iglesia no te salva, o sea, la iglesia como tabernáculo, como edificio no te salva. Acuérdate que la iglesia seguimos siendo nosotros. O sea, de que lo que te saca fuera de la iglesia son nuestras actitudes, nuestra concupiscencia, nuestro pecado, que es un pecado que no se confiesa. Entonces hoy vemos de que mucha gente se aleja de la iglesia. Pero
La gente dice, bueno, sí, no puedo ir a la iglesia porque está cerrada. Pero la iglesia verdadera somos nosotros y no podés dejar de esa iglesia. La comunión con Dios, la comunión con Cristo, no se deja de establecer porque no funcione o no esté abierta la iglesia. Y hemos visto en los últimos tiempos que no solamente ha cambiado el ADN del mundo, que ha cambiado el ADN de muchos creyentes, sino que ha cambiado el ADN de la iglesia estructural. Porque la iglesia estructural se ha ido para cualquier lado. Se ha ido para cualquier lado, para cualquier... Ha rumbeado para donde no tenía que rumbear. Se ha ido donde Dios le decía, mira, no vayas así porque te vas a quemar. Es como cuando tú le dices a tu hijo, no toques eso porque te vas a quemar. Dios dice, no sigas a esto porque te vas a quemar. ¿Por qué? Porque la iglesia que nosotros vemos, muchas iglesias, han descarrilado y descarrilado mal. Yo he visto, hermano, iglesias que hoy pueden estar establecidas de vuelta y que han empezado a funcionar como iglesia. He visto, hermano, que comienzan el culto con un baile de zumba. Sí, yo no podía creer. O sea, dice, entra la pastora y dice, bueno, pone música y dice, vamos a mover, dice, vamos a mover el cuerpo para entrar en el espíritu, y bailan desde el altar y todos los hermanos moviendo y bailando la zumba, una coreografía donde bailan todos los hermanos, porque dice que bueno, y con una canción cristiana entre comillas, y bailan, ¿no? Y así me he horrorizado de ver secuencias en videos de distintos tipos de manifestaciones, pero raras, hermano. Pastores entrando a caballo en la iglesia, conmemorando la venida del Señor en el caballo, y no sé. El aceite de la unción. El aceite, bañarlos en aceite, unción de la Coca-Cola, unción, no sé, de cuántas cosas. Un pastor sentado en el altar con sus pies descalzos, transmitiéndole la unción a través de sus pies a los demás hermanos. Y cuántas aberraciones más. Eso es contaminación. La iglesia está contaminada. Lo que es la iglesia que vemos, el ADN se ha contaminado, está corrompido, porque esto no es de Dios. Esto no es de Dios, esto es del diablo. Es literalmente del diablo lo que está sucediendo. Y mucha gente hoy lo ve en las redes sociales porque no puede ir a la iglesia. Y muchas veces le da me gusta a esta cosa porque es alegre y bueno, sí. Y dice, bueno, sí, pero hablan de Dios. Sí, hermano, Satanás también habla de Dios. Le habló de Dios a Adán y Eva. Y le dijo, no, pero no dijo Dios esto y aquello. Le estaba diciendo medias verdades. Y una media verdad es mentira, hermano. Una media verdad es mentira. Es una verdad corrompida, es mentira. Entonces el ADN ha cambiado en los hombres, en los cristianos, en los pastores, que traen cualquier cosa, tremendas barrabasadas, que dicen cualquier cosa del púlpito, ya no hay límites, salen vestidos de astronauta, usted lo ha visto, un pastor muy conocido, para traer un mensaje necesitan disfrazarse, y este loco se ha disfrazado de tantas cosas, porque ya no es la primera vez que tiene nombre de dinero, en otro idioma, podríamos decir en inglés tiene nombre de dinero, y que se ha disfrazado, algunos se han disfrazado del Chavo, otros se han disfrazado de Superman, de la increíble Hulk, y no sé, de montones de estupideces que no tienen nada que ver con el Evangelio. ¿Usted se imagina verlo al apóstol Pablo disfrazado de Superman? También Superman no estaba, ¿no? Pero disfrazado de algún loco de ese tiempo, de los arlequines, ¿no? Que eran aquellos que entretenían al rey, disfrazado de algo así de eso, ¿no? Para transmitir el mensaje de Dios. Es tremendo. O sea que la iglesia ha descarrilado. Y se ha descarrilado porque nosotros en parte tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque aceptamos eso. Porque la iglesia sigue yendo a esos lugares. El hermano sigue yendo a ese lugar. No, me queda cerca a mi casa. Sigue aceptando lo que dice ese pastor, lo que hacen los líderes. Lo sigue tomando como algo natural. No, dice porque la iglesia ha evolucionado, hermano. La iglesia no ha evolucionado en ese sentido. La iglesia es una iglesia santa desde el principio,
tiene que seguir manteniendo los preceptos que desde de la antigüedad de la iglesia primitiva. Bueno, con el tema del diezmo eso es mucho más grave. Y bueno, porque o sea que nos hemos convertido en recaudadores de impuestos. ¿Sabe usted, hermano, que ya no somos siervos de Dios, sino somos recaudadores de impuestos? nosotros no somos recaudadores de impuestos. Claro. Habrá algunos que son recaudadores de Sí. impuestos. Nosotros aquí no hemos venido para recaudar impuestos, sino hemos venido para rescatar almas, para anunciar el Evangelio para que las almas sean salvas. Y nosotros tenemos que entender de que cuando usted se aparta de Dios en este tiempo, con estas iglesias raras y extrañas y mentirosas, con cualquier cosa en sus púlpitos, y porque ya nombran a Dios, acuérdense lo que dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Si usted hace la voluntad del Padre, entonces entrará al reino del cielo. Yo no creo que hacer la voluntad del Padre sea hacer todas las payasadas que salen hoy en esas iglesias, entre comillas. Nosotros tenemos la palabra que es verdadera, es fiel y verdadera. Y el verso 5 dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado. Cristo apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. En Él no hubo pecado, o sea que nosotros tenemos que vivir una vida de acorde a lo que dice el Señor. Y fíjense el verso 6 que dice: todo aquel que permanece en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí vamos a ver, fíjense, un poquito más adelante, lo que tiene que ver el pecar cotidiano y a lo que es otro tipo de pecado. Aquí vemos, dice, todo aquel que peca, dice, no le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como el justo. O sea que nadie nos engaña a nosotros. Realmente, si nosotros hemos sido lavados, comprados por la sangre de Cristo, se tiene que ver nuestra justicia en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y aquí vengo yo a la otra parte que dice, el que practica el pecado es del diablo. Esa es la diferencia que nosotros vemos al que peca deliberadamente que al que peca por omisión, ¿no es cierto? El que comete un pecado común, ¿no es cierto?, diario, porque nosotros cometemos pecados, pero siempre tenemos la verdad en Cristo de poder volvernos a Él, arrepentirnos, y Él es fiel y justo para perdonar. Dice, si nosotros nos arrepentimos corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero a diferencia, lo que dice, nadie os engañe, ¿no es cierto? Si nosotros realmente hacemos justicia, nosotros somos hijos de Dios, pero si no, somos hijos del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Acuérdense de que el diablo era es creación de Dios, ¿no es cierto? Y en ese tiempo el diablo era el querubín protector, se podría decir, el maestro de ceremonias del cielo. Él era podríamos decir, el que manejaba lo que era la alabanza del cielo, era el diablo, el director de alabanza del cielo. Él era el querubín protector. Él era el que en un tiempo fue el regidor de la tierra. Dios lo había puesto en la primera creación. Y en él dice que se halló pecado. Es tremendo, ¿no? Él se halló pecado en él y dice que él dijo, subiré y seré como Dios. Esa es una actitud de soberbia y de rebelión. Hubo rebelión en él y hubo ¿qué? Anarquía. Por eso, ¿por qué es tan común la anarquía en el mundo? Porque es el pecado del diablo. El pecado principal del diablo fue la anarquía, la rebelión, la desobediencia. Él era el ángel más hermoso que vi en el cielo, y yo creo que el orgullo lo llevó a querer ser como Dios. Él dijo, la verdad que a mí me sigue toda esta cantidad de ángeles y yo puedo ser el Dios de esta tierra. Y él subió al cielo. Ahí es una confirmación de que estaba en la... Claro, él dijo, él subió y quiso ser como Dios. ¿Por qué subió? ¿Dónde estaba él? Estaba abajo, estaba en la tierra.
Y dice Creación que pre-Adán. Cristo dijo, y vi caer a Satanás como un rayo hacia la tierra, cuando fue expulsado del cielo. Él fue expulsado del cielo por su rebelión, por su caradurez, Multitud de contrataciones. por su multitud de contrataciones que Dios no le había dado autoridad para eso. Y el hombre acarrea en su ADN esa rebelión, porque es la que le transmitió el diablo. El diablo, cuando lo corrompe a Adán, le transmite su ADN corrupto. Y por eso es que pone en el hombre rebelión, anarquía. El hombre ya de por sí hay un espíritu anárquico y de rebelión, en que sí enseguida sale a romper todo, a partir todo en contra de las leyes que han sido establecidas por Dios primeramente, y después aquellas leyes que Dios permite que los hombres establezcan para gobernar un país. Si usted está en contra de las leyes establecidas en una nación, en usted hay un espíritu anárquico. Y por eso la anarquía está en el mundo, y la rebelión está en el mundo, que lleva a las guerras. El poder corrompe al hombre. El hombre quiere poder, y cuando tiene poder es corrompido, y por eso es que se vuelca a todas las maldades que pueda usted imaginarse. El que practica el pecado es aquel que lo practica conscientemente. Sabe que es pecado y lo practica igual, a diferencia de aquel que peca, ¿no es cierto? Porque una mentira, una mala palabra, un mal pensamiento, pero el Espíritu Santo le avisa y esa persona se arrepiente. Entonces esa persona se arrepiente y Dios nos ve justo otra vez por su Hijo Jesucristo, no por nosotros, por la justicia, por Cristo hacia nosotros. Él fue justificado y Él nos justifica a nosotros delante del Padre. Cuando el diablo nos va a acusar allí, el Señor es nuestro abogado y Él es el que dice, yo pagué por Él. Es propiedad mía. Es justificado Amén. por la obra de la cruz. Por eso es diferente a aquel que practica el pecado. Y si el que practica el pecado es del diablo, y ese puede ser un impío, un mundano, y a veces un cristiano. Está camuflado. Porque un cristiano que se ha dejado corromper por el diablo y su ADN ha sido otra vez corrompido, puede llegar a practicar el pecado. Y si un cristiano practica el pecado, es corrompido por Satanás, puede llegar a un momento a blasfemar en contra del Espíritu Santo y a perder, y a ser expulsado. y a perder la salvación. ¿Se acuerdan el libro de Moisés cuando dice... No se arrepiente. Si no se arrepentía, los iba a raer del libro de la vida. O sea que Dios los puede borrar del libro de la vida. Aquel que peca y no se arrepiente puede llegar a blasfemar en contra del Espíritu Santo o no arrepentirse. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para deshacer la obra del diablo. O sea que aquel que dice, yo no puedo en contra de esto, no, porque a mí Satanás me atienta y Satanás me hace pecar. Me puede. Satanás me puede a mí y me hace pecar. Mentira, porque dice que el Señor vino para deshacerla. Si estás en Cristo, tienes la autoridad para rechazar las obras del diablo, para echar por tierra las obras del diablo. Así que realmente si nosotros estamos en Él, ese es el secreto, permanecer en Él. Versículo 9, que creo que es el versículo clave de este pasaje. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de nuevo, nacido de Dios a través de Cristo, no practica el pecado. Usted puede pecar, pero no practicar el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en Él. O sea que la simiente de Dios permanece en nosotros mientras nosotros no practiquemos. Aquel que practica el pecado, realmente la simiente de Dios no está en él y es de Satanás, el diablo. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. No puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. La simiente de Dios ha sido puesta en él de nuevo a través de la obra de la cruz. Así que cristiano, hijo de Dios, tú puedes pecar porque vivimos en un mundo
pecaminoso y nosotros estamos constantemente en contacto con el mundo y tal vez en algún momento uno pueda pecar. Pero no quiere decir de que practiques el pecado. Eso es diferente. Si nosotros pecamos y nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero si practicas el pecado con conocimiento, eso ya es diferente. Le estás abriendo una puerta muy grande a Satanás y corres riesgo de perder tu salvación. Corres riesgo. Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Nosotros practicamos la justicia de Dios cuando ayudamos a alguien, cuando ayudamos a un hermano, cuando hacemos buenas acciones, obras de justicia con aquel que necesita. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y ahí es donde se manifiestan las obras de Dios y nosotros. Y fíjense lo que dice: no como Caín, que era maligno. O sea que tuvo la oportunidad Caín de ser bueno, sí, pero él no quiso. Realmente el diablo había contaminado su vida y mató a su hermano. ¿Y por qué causa la mató? Porque sus obras eran malas. Las obras de Caín eran malas. O sea, no es de que Caín se volvió malo de repente. No. Las obras de Caín eran malas. O sea, Dios le había dado la oportunidad de hacer como Abel. Pero las obras de Caín ya eran malas. Así que dice, y la de Caín, dice, y la de su hermano eran justas. ¿Por qué? Porque Caín presentó a Dios una ofrenda agradable. Uno dice, Caín, claro, sí. Claro, pero Abel. Caín dice, Abel ofreció una ofrenda agradable. Claro. Pero Caín dice que o sea, ¿qué estamos hablando aquí? Que Dios había establecido que para que hubiese remisión de pecado, ¿qué es lo que tenía que haber? Un sacrificio. Tenía que correr sangre. Acuérdense que el primer sacrificio ocurrió en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva cometen un pecado, para cubrir su desnudez, Dios tiene que sacrificar un animal, porque le hizo delantales de ¿qué? De pieles. O sea que hubo un sacrificio, hubo sangre de por medio. O sea que Dios ya estableció desde el principio que para la remisión de pecado tenía que haber un sacrificio. O sea que cuando Abel ofrece el sacrificio a Dios, que era un animal, ¿no es cierto? Caín sabía que ese era el tipo de sacrificio que realmente le agradaba a Dios. Dice, pero Caín se dedicaba a la horticultura, no, pero él podía haberle dado a su hermano a cambio verduras y todo, y haber conseguido un animal, porque así se hacía en el Antiguo Testamento. Aquel que no tenía animal iba y lo compraba o lo canjeaba por alimentos y podía llevar al templo el sacrificio, sea un palomino, sea un cordero, sea un buey, según el estatus social de cada uno y el poder adquisitivo de cada hermano. Entonces Caín tuvo la oportunidad, pero él no. ¿Por qué? Porque él era transgresor, porque ya el espíritu del diablo estaba en él, ya había sido corrompido de tal manera de que en él había un espíritu anárquico y de rebelión. Él dijo, yo voy a presentar son mis mejores cosas, pero Dios pidió un sacrificio, hermano, no me importa. Este es mi sacrificio y si Dios lo quiere recibir, que lo reciba. Ese es el pensamiento de Caín. Por eso que cuando Dios se congració con Abel y halló el sacrificio de Abel agradable, ¿por qué? Porque había derramamiento de sangre inocente para limpieza, para cubrir el pecado de Abel. Entonces ahí el enojo de Caín fue tal que él fue en contra de su hermano y lo mató a su hermano. Ese ADN corrompido es el que vino por los siglos de los siglos hasta Cristo. Por eso toda aquella persona que no tiene a Cristo, usted no puede pretender de que sea una persona buena, de que sea una persona de que sea justa. ¿Por qué? Porque no ha sido lavado y comprado por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Nosotros que somos hijos de Dios, nuestro ADN ha sido recompuesto. ¿Cómo vive usted hoy? ¿Cómo demuestra que ha sido cambiado su ADN con otras personas, aún con
con Dios mismo. ¿Realmente ha sido transformado usted o sigue practicando las mismas cosas? Fíjense la promesa de Dios que hay, y ya terminamos. Promesa de Dios, Apocalipsis 3:21. Fíjense qué importante tiene esta promesa. Dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y que me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que el Señor, al vencer, se sentó a la diestra del Padre en el trono juntamente con Dios. ¿Y eso qué significa? Autoridad de gobernar. O sea que al que venciere, aquel que venza el pecado, que venza la corrupción, que nuestro ADN no sea cambiado. Y acuérdese, hermano, la vacuna no cambia el ADN. Lo que cambia el ADN es la corrupción moral del hombre. Amén. Aunque influenciado por Satanás, el ADN del hombre puede ser cambiado. Pero si usted se arrepiente y se vuelve a Dios, Él restaura ese ADN. Y si nosotros vencemos y podemos llegar a ver cara a cara al Señor, nuestro cuerpo va a ser glorificado para siempre. Y nosotros vamos a sentarnos donde dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea que vamos a compartir. Eso nos dice autoridad. Nos va a devolver la autoridad de gobernar. ¿A dónde vio eso usted? En Génesis, ¿se acuerda? Cuando Dios creó al hombre y sopló aliento de vida en su vida y le dijo que gobernaran sobre todo, sobre las bestias del campo, sobre las bestias del mar, sobre toda ave y sobre toda la tierra. Dios le había dado la autoridad de gobernar. Y esa autoridad de gobernar se nos va a devolver cuando nosotros estemos allí con el Señor, no antes. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchos hoy salen y dicen: establezco el reino. Porque el reino de Dios es el que gobierna. Y nosotros tenemos que gobernar sobre las naciones de la tierra. No. El reino de Dios es establecido en el corazón de sus hijos. Para gobernarnos nosotros mismos, pero no para gobernar este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo ya tiene fecha de vencimiento. Y el Señor aquí nos está diciendo: al que venciere, lo sentaré conmigo en mi trono. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros en la eternidad vamos a gobernar también. No sé qué. ¿Qué va a gobernar? No sé. La verdad que no sé. Si habrá otros mundos, si habrá otros planetas, si habrá otras creaciones, no sé. No sé, porque a mí en este momento me interesa ser salvo y llegar al final. Y vencer. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. O sea, Él está sentado en el trono de Dios Padre. Y Él, a través de su obra en la cruz, nos da lugar a nosotros para que nosotros nos sentemos en el trono con Él. O sea que nos va a dar poder de gobierno a cada uno de sus hijos, al que venciere. Poder para estar sentados y gobernar juntamente con Cristo. Porque somos coherederos juntamente con Él. ¿Cómo está tu ADN? ¿Cómo está tu ADN? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en este tiempo. En nuestro ADN, ¿está corrompido otra vez? ¿Ha sido manchado por todas estas faltas de doctrina? ¿Ha sido contaminado por todos estos mensajes de locura, mensajes descabellados que vienen a decir que ya está el chip y te lo meten en la vacuna y que esto que lo otro? Muchos ya piensan que el anticristo ya está y que la iglesia tiene que... Es una locura, hermano. El Señor va a venir a buscar su iglesia y en ese momento se va a manifestar el anticristo. Nosotros iremos a las bodas del Cordero durante 7 años. Después, juntamente, los santos van a venir juntamente con Cristo a establecer el reino de los cielos aquí, en su segunda venida. Cuando el Señor ponga sus pies en el monte santo, ahí se va a establecer el reino. Y con la espada de su boca, Él va a vencer a todos los enemigos. Y serán encerrados la bestia, el diablo, el falso profeta, el anticristo, por 1000 años. Encerrados por 1000 años. Y habrá con aquellos que quedaron en la tierra, una nueva creación durante 1000 años. Dice que va a haber una nueva creación. Y será soltado Satanás
Fíjense, van a reinar juntamente con el rey David, que va a reinar para Israel, y Jesucristo, que va a reinar para todas las naciones. 1000 años gobernados por Cristo. Y aún así, fíjense lo que es el hombre. Aún así todo, cuando sea soltado Satanás, muchos van a ser engañados. Tremendo, terrible. Pero nosotros ya pasamos por el tribunal de Cristo para ese tiempo. Nosotros somos salvos. Dios está juzgando, y después de ese tiempo Dios va a juzgar a todas las naciones. El gran trono blanco, que nosotros, porque muchos dicen, nosotros no pasamos por el gran trono blanco. Nosotros vamos a ser juzgados nuestras obras en el tribunal de Cristo, pero para salvación. El gran trono blanco lo que hace es juzgar para perdición, para decir, Dios es justo, para demostrarle aún a sus ángeles que fueron fieles cuando van a ser juzgados aún los ángeles caídos. Y ya para la eternidad, Satanás va a ir al infierno, y todos sus demonios, y todos los que lo siguieron, y todas las naciones que se levantaron para luchar cuando viene la guerra de Armagedón, para luchar, todo eso van a ser juzgados. Y van a ir eternamente a la perdición. Y nosotros vamos a reinar con Cristo por la eternidad. Tú, yo. Pero tienes que conservar el ADN puro. ¿Cómo es eso? Aquellos que permanecen en Dios. Permanece en Cristo. Hasta el final. Hasta que lo podamos ver cara a cara a Él. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Padre de la gloria, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, porque podemos entender de que el hombre desde el principio fue creado para bendición. Tú dijiste, viste que era bueno y lo bendijiste, Señor, a Adán. Tu bendición estaba sobre ellos porque había autoridad, porque iban a ser eternos, porque era tu creación. Pero, Señor, fueron corrompidos por Satanás. Y Satanás, Señor, fue desde el principio un asesino, Señor, fue un ladrón, un homicida, Señor, y ese ADN, Señor, fue corrompido por Satanás, Señor, y durante mucho tiempo en la historia de la humanidad, hasta Cristo, Señor, ese ADN estaba corrompido. Señor, pero tú trajiste un Salvador, el postrer Adán, aquel que cambió el ADN, aquel que rompió las maldiciones. Ya no hay maldición en un hijo obediente de Dios, no hay maldiciones. Señor, aunque hay muchos que hoy proclaman, Señor, que rompen maldiciones, que los vemos, Señor, salir en los videos, cortando maldiciones, rompiendo maldiciones. Señor, la maldición se rompió en la cruz del Calvario. Amén. Y todo el que es hijo de Dios, no hay maldición que lo alcance. Señor, por eso hay tanta falsa doctrina, Señor, de hombre, empoderamiento de hombre. El hombre se empodera a sí mismo por no someterse a Dios, porque el hombre, Señor, arrastra, Señor, todavía todas las concupiscencias. Señor, el hombre, hay un poder anárquico en él que lo lleva, Señor, a la rebelión, a la rebeldía, a la desobediencia. Y eso es lo que hace que el hombre se vuelva, Señor, fuera de Dios, Señor, y empieza a seguir, Señor, sus propias concupiscencias. Padre, yo te ruego, así como dijo nuestro Señor Jesucristo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Señor, porque Cristo ha vencido al mundo. Señor, guarda a mis hermanos del mundo. Señor, porque sabemos que en este tiempo todos podemos pecar, pero si nos arrepentimos de corazón, Dios es un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Señor, pero es diferente de aquellos que viven pecando, de aquellos que practican el pecado. Aléjanos, Padre, de todas esas personas. Señor, en el nombre de Jesús, guarda a tu pueblo, guarda, Señor, a tu iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Guárdanos en santidad para que cuando el Señor venga a buscarnos, podamos irnos con Él. Oh, Dios mío, te veremos cara a cara, Señor, y nos sentaremos, como tú dijiste, allí en el trono, como dice el Señor en Apocalipsis 21:3.
Señor, que tú, Señor, nos vas a dar un lugar para gobernar contigo. Esa es tu promesa. Aquel que vence. Señor, queremos vencer. Vencer en ti, Señor, en el nombre de Jesús. En Cristo, dice tu palabra, somos más que vencedores. Sí, Señor, en ti somos más que vencedores. Padre, bendice tu iglesia, guarda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Padre, resistimos toda obra del diablo, rechazamos todo argumento del enemigo, toda falsa doctrina que se quiera levantar, la rechazamos en el nombre de Jesús, le echamos fuera. Sí, proclamamos en nuestras vidas que Cristo es nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. Gracias, Señor, te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y amén. Gloria a Dios. Oramos por las necesidades, Amén. hermano. Gloria a Acompáñenos Dios. un momentito más. Oramos por la vida de Benjamín, quien tiene autismo, que es un adolescente. Padre, te pedimos que él ha estado estos días, Señor, convulsionando, con problemas por falta de su medicación. Sí, Padre, Señor. en el nombre de Jesús, tu mano poderosa, Señor, lo alcance en este momento. Ahora, Tome Señor. control de su mente, de sus pensamientos, de todo su ser, Señor. Venga paz ahora sobre este joven. Tranquilízalo, Padre. Y si tú quieres, Señor, puedes sanarlo, Padre. Señor, Sí, Señor, seguimos sánalo, orando por la vida de Lourdes, Señor. Sánalo, Padre, Señor, por tu esa complicación sanidad. que ella tuvo, que la Tu tuvieron que traer a Mar del sanidad. Plata para operarla de Tu una sanidad, tu apendicitis sanidad, tu sanidad. aguda, Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, Señor. Dios, Tu mano poderosa de esté poder sobre y la vida de sanidad. Lourdes, Señor, para En que el ella sea nombre de sanada Jesús, y su ahora, sanidad Dios. venga por completo a su Ahora, cuerpo, Dios, Padre. en el nombre de Jesús. Jesús. Oramos por la vida de Claudio. Seguimos orando por la vida de Claudio, Señor. Sabemos que tú lo estás sosteniendo, que lo estás Aleluya, fortaleciendo. sí, En esta Señor, hora, ahora, Padre, ahora, también ahora. oramos, Señor, por la vida de sus Oh, familiares, sí, Señor, que están Señor, en pasando el nombre COVID de Jesús. en la provincia, Señor, sus tíos, Señor, para que tu mano Ahora, poderosa Dios, los en el asista en nombre este de momento donde Jesús. quiera que estén, si están complicados con el COVID, han tenido tienen factores de riesgo en su salud, En el nombre Señor, de sea Jesús. neumonía, Ahora, sea Señor. problema Ahora, para Señor. respirar, Señor, Oh, otros problemas. sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, soltamos la palabra de sanidad sobre toda esta familia, Señor, que está atravesando el COVID. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, seguimos orando por la vida de Marian, Ahora, Señor, quien es Señor. esta mamá, Señor, que ha estado ya para un mes, Señor, internada en terapia intensiva del hospital, ya ha perdido su beba, Señor, y ella se está recuperando de a poco, Señor. Tú estás sanando sus Oh, órganos, sí, Señor. ya su cerebro, Señor, comenzó a conectarse, ya creo que le iban a pasar a terapia intermedia y luego iba a ir a rehabilitación, Oh, Señor. sí, Señor. Aunque lleve tiempo todo esto, Señor, tu mano poderosa Ahora, Padre. haga un milagro si es tu Sana, voluntad, sana, Dios. Padre. Restaura. Sánala, Señor, si es tu Restaura, voluntad, Padre. Dios. Restaura Aleluya, las células, aleluya, regenera, aleluya. Señor, todo de su organismo, aún su En cerebro, el sus nombre de neuronas, Jesús, Padre, sean ahora. regeneradas, Señor. Oh, Crea donde no hay, sálvanos, donde ha habido sálvanos. muerte, Padre. En el Vida y nombre vida de en abundancia Jesús. en ese cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos por la vida de Susi, Señor. Por esa operación, Señor, en la cual ella se estaba recomponiendo y ahora comenzó, Señor, a tener algunas consecuencias, Señor, sangrado. Señor, tu mano poderosa esté Ahora, tocando Señor. la vida de Susi, Señor. En En el el nombre nombre de poderoso Jesús. de Jesús, Señor, yo reprindo todo espíritu de muerte, de depresión, todo espíritu, Señor, que ha venido a atacarla en esta semana. En el En el nombre nombre de Jesús, poderoso de echamos Jesús, lo echo fuera. fuera de la vida de mi hermana, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, y Señor. declaro sanidad, Señor, sobre su vida. También oramos por la familia de Demetrio, Señor, Ahora, que en Dios, estos pon tu tiempos, mano, Señor, han perdido un familiar directo, Señor. También sus hijos se encuentran con COVID en este momento, Padre. Señor, oramos por la sanidad por completa Ahora, de toda Dios, esa en el familia, nombre de Padre. Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, En tú el pon nombre de tu mano Jesús. poderosa, Señor. Por la vida de María, Señor, por COVID, Señor, por la vida de Horacio, por Oh, COVID, santo. por la vida de Juana, Señor, y de Ivana. Señor, una joven, Señor, que está ahí, Señor, conectada, que me ha pedido oración. Señor, no sé específicamente cuál es su problema de Aleluya, salud, pon Padre, tu mano, pero Señor. sea lo que sea, Señor, que esté atravesando Ivana, Señor. Señor, tú En conoces el su nombre vida, de tú conoces Jesús. su mente, sus pensamientos, su corazón, gracias, todo su Señor. ser, Señor. Yo te pido, Señor, que si es tu voluntad, tú En traigas tu mano, sanidad Señor. física, En tu sanidad mano, emocional, sanidad En el nombre de espiritual, Jesús. Señor, en su alma, Señor, para que tú comiences a restaurar, Padre, En el su nombre vida de por Jesús. completo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, transforma la vida de Oh,
semana, gracias, Padre, Señor. en este tiempo, Señor. Señor, y oramos por todas las personas, En el Señor, nombre de que Jesús, aún cada están uno de pasando los pruebas, hermanos. luchas, problemas en la economía, problemas laborales, Ahora, Dios. problemas matrimoniales, Señor. Oramos por todos En el ellos, nombre Señor, de Jesús. para que tu mano poderosa los asista en este tiempo, para que tú los estés tocando, los estés fortaleciendo, Padre, en medio de las pruebas. Sí, Sabemos Señor. que nuestra fe va a ser probada, En el Señor. nombre de Jesús. Vamos a ser probados, como decía nuestra hermana Claudia ayer. Señor, la prueba va a venir, Señor. Señor, pero es necesario, Señor, pasar, Señor, esa prueba para ir creciendo espiritualmente, para ir subiendo un peldaño sí, más Señor. en esta vida espiritual, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. Señor, es necesario, Señor, seguir para adelante, seguir caminando, Padre, de sí, una forma Señor. En el nombre ascendente, de Padre. Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, si hay Gloria a tu nombre, personas, Jesús. Señor, que se han enfriado en este tiempo, Padre, se han dejado de Levántalos, comunicar, Señor. levántalos. Esto lo estamos viendo en todas las congregaciones, han Levántalos, emigrado, Señor, ayúdalos. pero muchos de ellos, Señor, se han apartado de ti, Señor, han vuelto al mundo, Padre. Yo te pido que en esta hora, Padre, tú toques ese En el remanente, nombre de Padre. Hay Jesús. un remanente, Señor, aquí en la ciudad. Oh, Hay un sí, remanente, Señor. Padre, que alguna vez estuvieron, Señor, y Señor, que se han enfriado por uno y otro motivo, Padre. Si es tu voluntad, Padre, Señor, que podamos Oh, predicarle sí, Señor. nuevamente ese remanente, que podamos restaurar, Señor, porque es la obligación de la iglesia, no solamente En el traer nombre de almas nuevas, Jesús. también restaurar, Señor, al caído, Padre, a esos soldados, Señor, que han quedado a un costado, Padre, heridos, Oh, Señor, sí, mancillados Señor. su nombre, humillados, denigrados. En el nombre Señor, de es Jesús. tiempo de restauración para ellos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, y es trabajo de la iglesia hacerlo, Padre. Señor, bendecimos la vida de nuestros hermanos que han escuchado en este día y a todos los que se van a conectar por las redes sociales, Señor, sean bendecidos a través de esta palabra, Señor. Señor, restaura el ADN, Señor. Restaura, Señor, lo que alguna vez fue original, Señor. Eso significa restaurar, es volver al original, Señor. Y en este caso, el ADN, Señor, original, Padre. Queremos ser restaurados, queremos ser regenerados a través de la obra del Espíritu Santo en este tiempo. Te damos gracias en esta hora, Señor. Guarda la vida de la iglesia. Bendecimos la nación de Israel Aleluya, nuevamente. Soltamos tu palabra allí en el Medio Oriente, Señor, donde hay cese de fuego, Padre, donde hay treguas, donde tal vez haya firmado algún tratado de paz. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, trae paz sobre esta tierra, Padre. Aleluya. Señor, pero trae paz para cambios, Señor. Tal vez no vas a traer paz, Señor, en el mundo, Padre, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Pero hay personas, Señor, que se van a volver a ti, Señor, y Señor. tú vas a traer paz sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te Aleluya. damos gracias en esta hora, Padre. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Señor, queremos Sí, también Señor. orar, Padre, por todo el personal de salud de esta Amén. ciudad, Dios mío. Gracias, Por todos los Jesús. nosocomios, hospitales, Gracias, clínicas, Señor. Señor, Oramos, que están, Señor. trabajando a Sí, destajo, Señor. Señor, En el nombre porque sabemos de que Jesús. ha habido muchos contagios en esta Sí, ciudad, Señor. Señor. Dale Y fuerza, Señor, fortalece. Está muy complicada la ciudad, Señor, y Sí, sabemos de Señor. que son los enfermeros, los médicos, los terapistas, Sí, todos Señor. los ambulancieros, todos los que están al borde, Sí, Señor, de Señor. los contagios, Dios mío. Yo te ruego que tú los Señor. guardes. Guarda, a cada uno guarda de el ellos. personal de salud. Sabemos de que por Guarda, ahí Señor. algunos se van a enfermar, pero Sí, salva Señor. sus vidas, no Sí, dejes que Señor. mueran, Salva Dios sus mío, almas, porque ellos están Padre. al servicio En de la el nombre comunidad. de Jesús, Ayúdalos, Dios mío, Oramos por fortalécelos todos en este ellos, tiempo. por su familia Oramos también, por cada uno Padre. de ellos, por cada su familia, Señor. por aquellos que han perdido tal Sí, vez Señor. algún familiar que trabaja en la salud. Sí, Guarda Señor. también, Señor, a Fortalece, todo el Padre. personal de seguridad, Señor, Sí, que también Señor. está trabajando en este tiempo. Padre, te rogamos por esta ciudad. Gracias, Señor, Señor. sabemos de que está complicada, Dios mío. Pon conciencia, Señor, en aquellas personas, Sí, Señor, Señor. que salen sin cuidarse, Dios mío, para que realmente no lo hagan. Gracias, Y Señor, y Jesús. puedan cuidarse, no solo ellos, sino también a su Gracias, prójimo. Jesús. Padre, bendecimos esta ciudad, te rogamos de que tú la guardes de esta peste, Señor. Amén, amén, Y amén. que puedas guardar a cada uno de nuestros hijos, Padre, nuestra familia, la familia de nuestros hermanos, Señor, a Sí, cada uno Señor. de ellos. Gracias, Padre. En el Jesús. nombre de Jesús, te damos gracias Bendito por Dios. todo. En el nombre de Jesús, Señor, Gracias, amén. Señor. Amén. Y amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga grandemente. Amén. Bueno, no les confirmamos nada, pero bueno,
vamos a ver si les vamos a avisar igual si en la semana vamos a estar nuevamente teniendo algún tiempo de compartir la palabra, así que nosotros les vamos a estar avisando a través de la página de nuestro ministerio, Agua de Vida a las Naciones, así que bueno, los saludamos, los bendecimos en gran manera, que tengan una buena semana a pesar de todas las dificultades que estamos pasando, que Dios los guarde, que Dios los proteja a ustedes y a toda su familia y especialmente también a sus pastores, a sus líderes y a toda la iglesia de Jesucristo, sea guardada por el Señor. Amén. 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 El Señor los bendiga, los amamos en Cristo. Amén. Y nos estaremos viendo brevemente. Muchas bendiciones.